Buenos días, familia Iglesia, ¿cómo estamos? Me gusta pensar en Jesús como ese Dios que se hizo hombre, vino a esta tierra y nos mostró cuál es la forma correcta de vivir en ella. Cuando tú y yo nos convertimos en seguidores de Jesús, necesariamente nuestras vidas cambian notablemente, pero solo cuando hacemos sus hábitos y sus disciplinas una forma de vida, en mi trabajo, en mi familia, en donde me desarrollo. Y hoy estamos en la cuarta parte de una serie llamada, el más grande de todos los tiempos, Goat. Por acá dijeron Goat, el más grande de todos los tiempos. Y para ti que quizás vienes por primera vez, o tú que eres parte de esta iglesia pero no has podido venir a esta serie, voy a hacer un breve resumen para que puedas entonces estar a tono con todo lo que hemos venido dando. Y en la primera semana, José Jiménez nos hablaba de la primera disciplina que hizo a Jesús el Goat de Goat, es decir, el más grande de todos los tiempos. Y esa primera disciplina de la cual hablamos y que deberíamos nosotros ponerla en práctica también es la disciplina de la sumisión diaria. Básicamente aquí partimos de la premisa de lo que dijo Jesús cuando en una oportunidad le dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Y sé que a veces es complejo hacer esa frase real en nuestras vidas, porque generalmente nos movemos en el control de las cosas. Mira, yo puedo hacerlo, yo debo hacerlo, yo controlo todo, y al final nos terminamos cansando. En otras palabras, lo que estamos diciendo detrás de esta frase es: renuncio a mi independencia, renuncio a mi vida autodirigida y hago de Jesús el capitán de mi vida, el rey de mi vida, el líder de mi vida. Básicamente esto fue lo que hablamos en esa primera disciplina. Pero en la disciplina número 2, hablamos de las disciplinas de las relaciones profundas. Y básicamente aquí hablamos que la espiritualidad de Jesús no era una espiritualidad individual. Es decir, si yo pretendo vivir una vida como seguidor de Jesús, aislado de la gente, difícilmente pueda crecer en espiritualidad. Y vamos, pensemos por un momento en Jesús. Jesús siempre estuvo rodeado de personas, siempre conectaba con gente, la gente quería estar detrás de él porque sabía que él tenía respuestas para la vida, porque sabía que Jesús podía hacer milagros. Y Jesús siempre, su vida en la tierra siempre estuvo rodeado de muchas personas. Pero aprendimos también que para tener esas relaciones profundas y auténticas necesitamos entregarle tiempo a las personas. Es decir, como una planta se riega para que ella pueda crecer, así son las relaciones. Es decir, no maquillar nuestras vidas, ser auténtico, porque la autenticidad abre la puerta a lo que es la profundidad en las relaciones. Y así vivió Jesús en esta tierra. Jesús estuvo alrededor de muchas personas, pero unos cuantos eran íntimos, y entre esos estaban sus discípulos. Ahora, la disciplina número 3, hablamos de la disciplina de la soledad regular. Y esto de regular no quiere decir más que constante, es ser constante en esos tiempos a solas con Dios. Y esto fue interesante porque yo entiendo que vivimos vidas muy agitadas y que esta sociedad, el mundo nos lleva a vivir vidas muy convulsionadas, muy rápidas, y es difícil muchas veces hacer una pausa en nuestras vidas para tener tiempos a solas con Dios. Pero cuando pensamos en Jesús y cómo vivió Él la vida en esta tierra, entendemos que Él estaba alrededor de mucha gente y fue un hombre muy ocupado, porque al final Jesús terminó siendo también un hombre en esta tierra. Fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenía todas las limitaciones que tú y yo tenemos en el día de hoy, pero Él entendía algunas cosas bien importantes. Jesús vivió una vida muy ocupada, pero le dio prioridad a sus tiempos a solas con Dios. Él entendía que conectarse con su Padre le podía dar descanso y le podía dar muchas respuestas que quizás él en su humanidad buscaba en medio de todo lo que él hacía. Y me encanta porque nos dejaron
algo bien práctico, la regularidad de la disciplina. Básicamente, ¿cómo ponemos en práctica este hábito, esta disciplina? Lo primero es apagar las pantallas. Y yo sé que acá en un 95% la mayoría de personas tiene celular, ¿no es cierto? A ver, levanten su mano a ver quién tiene celular. Diría que sí, un 90% de acá. Y la verdad, aunque el celular nos ha facilitado mucho la vida, porque termina siendo una herramienta, también es un distractor muy grande. Y lo primero que nos dijeron es, apaga las pantallas. Si quieres tener esos tiempos constantes con Dios, necesitas por lo menos una vez al día desconectarte de tu teléfono. Pero lo segundo es, encuentra un lugar apartado. Jesús siempre, escúchame bien, siempre encontraba tiempos a solas con Dios. Él hacía milagros, Él estaba con gente, pero al final Él volvía a su Padre, porque Él entendía que era su cargador, era su fuente de energía para cumplir el propósito que Dios le había encomendado. Lo tercero que aprendimos para tener esos tiempos a solas con Dios es agradecer. Comienza ese tiempo con Dios agradeciéndole todo lo que Él te pudo haber permitido durante el día y en tiempo pasado. Es importante siempre porque cuando agradezco puedo ver la grandeza de Dios en mi vida. En cambio, si voy directo a una petición y no antecedo el agradecimiento, no estoy viendo que Dios está haciendo algo en mí también y a mi alrededor. Lo número 4 es haz silencio y escucha. A veces estamos en esos tiempos a solas con Dios y estamos súper apurados. Y aquí probablemente, cuando nos decía escucha, probablemente no vas a escuchar la voz de Dios diciéndote Pedro, Juan, Carlos, no. Normalmente, y es mi caso, Dios puede hablar a través de una sensación, de un pensamiento, de un sentir. Y tienes que saberlo escuchar. Y lo último, lee y escribe. Y al final canta y ora. Es decir, lee un poco la palabra de Dios, escribe lo que Él te ha dicho y al final cántale y ora. Ese es un modelo de cómo tener tiempos a solas con Dios. Y cuando vamos al Padre Nuestro, usted puede ver que es la forma, siempre exaltando a Dios, luego le hace su pedido, santificado sea tu nombre, engrandece a Dios, le canta, porque es el modelo que Jesús nos dio. Pero hoy vamos a hablar de una cuarta disciplina. Y esta disciplina quizás sea contracorriente, es decir, llevarla o ponerla en práctica es contracorriente. Aunque la verdad seguir a Jesús en su totalidad es vivir una vida contracorriente. Y hoy quiero hablarles de la disciplina de servir a otros. La disciplina de servir a otros. Y yo sé que hemos hablado mucho de este tema en la iglesia, pero créanme que hoy vamos a darle una connotación diferente a todo lo que tiene que ver con el servicio. Y si algo hizo grande a Jesús, si algo lo puso por encima de todos, fue el servicio, que Él aún siendo Dios, teniendo todo el poder, toda la majestad, Él sirvió a otros. Y lo vamos a ir descubriendo en la medida que vaya pasando el mensaje. Ahora, yo quiero preguntarles, para que comencemos a desarrollar a profundidad este mensaje. A ver, ¿a quién le encanta la grandeza? ¿A quién quiere ser grande aquí en esta tierra? ¿A quién quiere? Yo creo que todos. No todos levantan la mano, pero yo creo que todos nacemos con esa sensación de decir, yo quiero contribuir a este mundo. Yo quiero ser grande, porque bueno, cada uno de nosotros tiene objetivos, tiene metas, tiene propósitos. Y la verdad es que a todos nos gusta observar a personas grandes porque de alguna forma nos inspiramos. Aquí podemos hablar de diferentes personas que han dejado una contribución a este mundo y quizás podemos conectar con ellos porque nos inspiran a ir por más. Y yo quiero hablar de algunos de estos grandes que han pasado sobre la tierra. Algunos están vivos y otros no. Pero quiero que comencemos con Thomas Edison. ¿Han oído hablar de Thomas Edison? A ver, ¿sí? Y para quien no ha escuchado hablar, Thomas Edison fue el creador del bombillo. Es decir, si usted tiene un bombillo en su casa, que estoy seguro que lo tiene, ese aporte a esta sociedad o a este mundo lo entregó Thomas Edison. Y dice en sus biografías que desde muy pequeño siempre demostró ser un grande. Cuando pensamos en él, indudablemente podemos decir, fue un hombre que contribuyó a que esta sociedad estuviera mejor. Pero a ver,
hablemos un poquito de Steve Jobs. ¿Lo conocen? Básicamente, Steve Jobs fue el fundador de Apple. Y creo que marcó un hito en todo el tema tecnológico. Si usted tiene un teléfono, un iPhone en sus manos ahorita, el inventor fue Steve Jobs. Muchos inventos él hizo, el iPad, el iPod, pero el que lo dio a conocer fue el iPhone. Y creo que es una muy buena herramienta, aunque a veces puede ser un distractor. Pero cuando lo miramos desde la contribución, creo que Steve Jobs fue una persona que contribuyó a este mundo. Ahora, pero pensemos un poquito en Mark Zuckerberg. Lo conocen, creo que es uno de los más conocidos. A los 12 años se convirtió en el joven más rico del planeta. Imagínense, a los 12 años. Y para quien no lo conoce, él fue el creador de Facebook. Él hizo otros inventos, pero por el que es más conocido ha sido por el Facebook. Ahora, quiero hablarles de Nelson Mandela. Para mí, un hombre inspirador. Creo que de esta lista, en lo particular, a mí me parece que Nelson Mandela fue un hombre increíble. ¿Por qué? Porque él duró 27 años preso. Imagínese usted una persona que dure 27 años preso porque luchó en contra del movimiento de la segregación racial en su país, es decir, en Sudáfrica. Y pasa el tiempo, este hombre sale de la cárcel y sale sin ningún tipo de resentimiento y sin ningún tipo de odio para quienes los encarcelaron, es decir, ese movimiento, los blancos. Al tiempo él termina convirtiéndose en el presidente de Sudáfrica y él logró unificar un país y ganó muchos premios, pero creo que el más notable es el Premio Nobel de la Paz. Para mí, Nelson Mandela es un grande en este mundo. Ahora, voy a hablarles de alguien que quizás ninguno de ustedes ha escuchado. Es alguien que es poco mencionado, pero fue un grande en esta tierra. Vean esta foto que está acá. Estoy seguro que muchos no lo conocen. Su nombre es Mansa Musa. Y él gobernó el imperio de Mali. Esto queda en el continente africano por mucho tiempo, cuando el auge en ese imperio era una riqueza increíble. Pero, ¿qué es lo medular de este hombre? Dice la historia, cuando tú investigas en Wikipedia, en Google, en su biografía, dice que ninguno de los más grandes o de los más poderosos en este tiempo, en términos de dinero, logró equipar la riqueza que tuvo este hombre. Pero les voy a dar unos datos mucho más ensordecedores de él. Dice que este hombre era tan desprendido, tan dador, tan dadivoso, que por donde él pasaba, por las regiones donde él pasaba, causaba una inflación. Imagínese usted la cantidad de dinero que este hombre tenía y todo lo que causaba. Ahora, un dato mucho más perturbador. Dicen que cada vez que este hombre salía a visitar sitios, detrás de él iba una caravana de 60,000 personas a su servicio. Se dice, bueno, pero ¿cómo un hombre puede tener tanta servidumbre a su servicio? 60,000 hombres. ¿Será que alcanza para decirle algo durante el día a 60,000 personas? Pero ahora bien, algo mucho más profundo. De esas 60,000 personas, su biografía dice que 12,000 personas eran servidumbres directas de él. ¿Qué le parece eso? ¿Esto es posible? ¿Es posible que una persona tenga tanto dinero y a su vez tenga tantas personas sirviéndole? ¿Es necesario? Es la pregunta. Ahora bien, ¿qué tienen en común estos hombres? ¿Qué tienen en común todos estos hombres de los cuales les he estado hablando? Sí, es cierto. Ellos hicieron grandes aportes a este mundo, contribuyeron a que tu vida y la mía, muchos de ellos, fuese una vida mucho más práctica, pero al final, detrás de su grandeza, lo que había era un control de masa en muchos de ellos. Al final terminaron siendo agrandados y no grandes, porque la grandeza de Jesús es diferente y es lo que vamos a hablar hoy. Y por eso Jesús es el Goat de Goat, porque cuando contrastamos la vida de Jesús con las de estos hombres, y estos son algunos hombres o algunos grandes de esta historia, pero cuando contrastamos la vida de Jesús con los grandes de este mundo, vemos que hay una diferencia abismal
en cuanto a la definición de grandeza. Y me encanta la declaración que hizo Jesús sobre él mismo. Y quiero que la leamos. Dice: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y vuelvo, cuando contrastamos la vida de Jesús, y Jesús se define a sí mismo, lo relató Mateo, lo escribió Mateo, pero porque lo escuchó directamente de Jesús, que dice: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescates por muchos. Cuando contrastamos la vida de Jesús con la de estos hombres construyeron imperios para sí. Construyeron, imagínense, 12,000 personas a su servicio. Yo creo que una vida no alcanza para tener tantas personas a su servicio. Y estoy seguro que el resto tenía servidumbre que les postearan en Instagram, servidumbre que no sé, que les arreglara su jardín. En fin, construían grandes imperios, pero eran para sí mismos. Pero no nos vayamos tan lejos, ahora vámonos a cada uno de nosotros, porque creo que lo podemos hacer más vivencial este mensaje. Hace poco tuve la oportunidad de viajar a visitar a mi hermana, y en una salimos de compra, y mi hermana tiene 2 hijas y tiene una nieta. Y nada, entramos a una tienda y mi sobrina, una de sus 2 hijas, empieza a mirar la ropa y yo veo que ella agarraba una blusa y entonces, bueno, yo veo primero el ojo porque tenía la intención de regalarle algo. Veo primero cuánto era el costo de la blusa y cuando le vi el costo dije, sí, se la puedo regalar. Y veo que ella está mirando y le pregunto: hija, ¿te gusta la blusa? Y ella me dice: sí, tío, me gusta. Bueno, yo te la quiero regalar. Y está la nieta de mi hermana, una pichurrita así de 2, 3 años. Y empieza: yo quiero esa blusa, yo quiero la blusa. Andrea Sofía, esa blusa es para gente grande. Yo la quiero, no importa, yo la quiero, yo la quiero. Y al final mi sobrina tuvo que darle la blusa, aun cuando le habíamos comprado un juguete a ella. ¿Por qué saco esta historia? Porque desde que nacemos queremos que nos sirvan. Fíjense, una niña de 2 o 3 años, eso está pegado en la naturaleza de nosotros los hombres. Somos egoístas por naturaleza. Queremos que nos sirvan. Detrás de yo quiero esa franela es yo quiero que me sirva. Yo soy el centro. Y esto se parece mucho a la historia de estos grandes hombres. Ahora, pero vámonos a ver quiénes son casados acá. No muchos levantan la mano, pero bueno. La primera pregunta que tú y yo que estamos casados nos hacemos es: ¿será que esta persona tiene la capacidad de hacerme feliz? Cuando la pregunta verdadera debería ser: ¿será que yo puedo hacer feliz a esta persona con la que me estoy eligiendo casar? ¿Qué hay detrás de esto? Yo quiero que me sirvan. Eso es lo que está detrás de todo lo que estamos diciendo. Pero ahora, tú y yo que somos personas de trabajo, que hemos estado en empresas. Yo recuerdo cuando me gradué de ingeniero, empecé a meter currículos, pero siempre visualizaba grandes empresas que me ofrecieran los mejores beneficios a mí. Pero nunca pensé cómo puedo yo beneficiar a esta empresa. Y la verdad yo sé que mi historia se parece a la tuya. Y ahí entiendo un poco que eso está pegado en cada uno de nosotros. Está pegado en cada uno de nosotros. Y entendemos que cuando contrastamos estas vidas, nuestras propias vidas, con la vida de Jesús, es totalmente una antítesis. Y quiero leerles rápidamente lo que dijo Pablo en el libro de Filipenses. Y me encanta este concepto que le da Pablo a Jesús, porque le da una profundidad de lo que realmente significó la vida de Jesús en esta tierra. Significó la vida de Jesús, o lo que significa la vida de Jesús en nuestras vidas. Y él dice, hablando de Jesús propiamente, dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse. Y continúa diciendo: por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. Y fíjense aquí, termina diciendo, y resalta en amarillo la palabra siervo. Y cuando vamos a Wikipedia, la palabra siervo es esclavo. Es decir, lo que me está diciendo Pablo es que Jesús se hizo esclavo, aún siendo el Dios increíble, el Dios sublime, el que creó los cielos, la tierra, las montañas.
al que los vientos le obedecen, dice que se hizo esclavo para mostrarnos la verdadera grandeza. Jesús tenía todo el derecho de exigir. ¿Quién sí tenía todo el derecho de exigir? A tener 12,000 servidumbres personales. Jesús. ¿Quién sí tenía derecho incluso hasta de controlar? Jesús. Porque es el Goat de Goat. Es el más grande de todos los tiempos. Sin embargo, y me encanta cómo Pablo termina este versículo, porque dice, luego que Jesús se humilló y se rebajó y se hizo esclavo, dice que Dios le dio por un nombre que está por encima de todo nombre. Y que ante el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que todos podamos glorificar el nombre del Padre. Pero eso lo hizo. Pero Dios le dio ese nombre cuando Jesús entendió cuál era el verdadero valor o el verdadero principio de la grandeza. Y Jesús nos deja una declaración de principio. Esta declaración de principio, de esta manera Jesús vivió su vida en la tierra y dice, no estoy aquí para ser servido, sino para servir. Repita conmigo, no estoy aquí para ser servido, sino para servir. Y cuando vamos a la Biblia, no hay mayor ilustración de esto, de esta verdad, de cómo vivió Jesús en la tierra. No estoy aquí para ser servido, sino para servir. Y esto se ve evidenciado en la historia de la Cena del Señor o la celebración de la Pascua. Quizás muchos de los que están acá conocen todo lo que ocurrió allí en la última cena. Pero quiero contextualizar para que entendamos y para que le demos un poco más de profundidad a este mensaje. Y tú, amigo que nos visitas por primera vez, si no has escuchado esta historia, quiero contarlas rápidamente. Básicamente, la Pascua era un tiempo de celebración. Y un tiempo de celebración, ¿por qué? Porque los judíos celebraban que Dios los había libertado de Egipto. Todos conocemos, o la mayoría puede conocer las 10 plagas de Egipto, todo lo que Dios hizo para demostrar que su pueblo, que él debía de libertar a su pueblo. Y usó a Moisés para ello. Y las 10 plagas creo que es una historia que la gran mayoría de nosotros conocemos. Pero lo más heroico que hizo Dios para libertar al pueblo de Israel fue que abrió el Mar Rojo cuando los judíos estaban pasando, y cuando todo el batallón del faraón, de los egipcios, iban a pasar, él volvió a cerrar el agua. Y eso lo celebraban los judíos, lo siguen celebrando. Esa es la Pascua. Y Jesús iba a aprovechar este tiempo de la celebración de la Pascua con sus discípulos para introducir algo nuevo que iba a ocurrir en su vida y en nuestras vidas. Los discípulos conocían todo lo que iba a ocurrir porque es una celebración que hacen normalmente los judíos, que proclaman es libertad para el pueblo de Dios. Y Jesús iba a aprovechar ese tiempo para introducir algo nuevo a la vida de todo aquel que se iba a convertir en su seguidor. Y dice así, luego de esta introducción, en Mateo 26 dice, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman, este es mi cuerpo. Y quiero volverlo a leer. Mientras comían, imagínense allí en un espacio haciendo la celebración de la Pascua, y está Jesús con sus 12 discípulos. Y habían rituales que se hacían en ese momento. Dice, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman, este es mi cuerpo. Pero en medio de esa situación ocurren varias cosas importantes, pero continúa diciendo, después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndole, beban de ellos todos ustedes, esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Y en medio de toda esa situación, Jesús menciona que uno de ellos lo va a traicionar.
En otros relatos, no en Mateo, pero en otros libros de la Biblia, dice que cuando se estaba haciendo toda esa celebración de la Pascua, Jesús menciona que alguno de ellos lo iba a traicionar. Y continúa diciendo, ocurre algo que tú dices, ¿cómo es posible que sabiendo todo lo que iba a ocurrir, Jesús hace lo que hace? Y dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Imagínense la escena. Jesús dice, en medio de todo lo que estaba ocurriendo, uno de ustedes me va a traicionar. Y me imagino allí los discípulos diciendo, seré yo. No, yo no, maestro. Cuando vamos a los relatos, algunos dicen, no, yo sería incapaz de hacerlo. Y Jesús sabía quién de ellos lo iba a hacer. Y aún así, se quitó la toalla, se levantó y empezó a lavarle los pies uno por uno. Hay otros relatos en la Biblia que dice uno por uno. Y comenzó a explicarle lo que es la verdadera grandeza. Es como si Jesús le estuviese diciendo, ok, estamos celebrando la Pascua de algo que ya ocurrió, que fue la libertad del pueblo de Dios. Pero ahora hay un nuevo pacto en mi nombre. Y es que yo voy a entregar mi cuerpo y voy a entregar mi sangre por el perdón de los pecados. Y en medio de todo eso Él dice, pero uno de ustedes me va a traicionar. Y comienza con mucha dedicación. Yo me imagino la escena de Jesús lavándole los pies. Es como si le estuviese diciendo, mi perdón también es para ti. Tú que me vas a traicionar, mi perdón, todo este nuevo pacto que hoy se hace o que se va a hacer en nombre de mí, te va a alcanzar a ti también. Tú que me vas a traicionar, tú que quizás vas a vivir a espaldas de mí. Y aquí hay otro gran aprendizaje de todo esto. Para ti y para mí es muy común servirle a las personas que nos sirven, es decir, mis padres, mis hijos, mi tío, mis hermanos, mi esposa. Pero Jesús nos deja una gran enseñanza acá. Y es que tu llamado y el mío es servirle a todos. Porque tú estás caminando y te estás convirtiendo en un seguidor de Jesús. Y la grandeza que define esta sociedad es, me sirven. Pero la grandeza de Jesús es opuesta. Y lo podemos ver muy claramente en todo este relato bíblico. Me van a traicionar, uno me va a traicionar y el otro me va a negar. Y aún Él decidió lavar los pies. Y es allí cuando entendemos que Jesús es el más grande de todos los tiempos. No va a haber una persona, no va a existir alguien como Jesús en esta tierra. No va a haber alguien que le dé una definición de grandeza como Jesús lo hizo. Y no solamente una definición, sino que Él siendo Dios, el más alto, el más grande, el todopoderoso, el que los vientos le obedecen, se hizo esclavo y no tuvo servidores, aunque podía tenerlo. Él bajó y nos sirvió a cada uno de nosotros. Y eso es hermoso de nuestro Dios. Cuando pienso en ese gran amor, ese amor debe transformar mi vida y decir, yo necesito hacer cambios y ajustes en mi vida. De construir quizás la forma de grandeza con la que hemos venido creciendo. Ahora, aunque hay modelos en esta tierra que pueden inspirarme, pero mi verdadero modelo de grandeza es Jesús. Y créanme, si comenzamos a vivir nuestra vida, el tiempo que nos quede de vida, de esta manera, nuestras vidas van a ser mucho más plenas. Porque la verdad, tú y yo queremos contribuir, queremos dar algo más a las personas. Y cuando comenzamos a vivir la vida desde la perspectiva de Jesús, de que, oye Dios, sí me quiero hacer grande, pero no para que me sirvan, sino para servir a otros, entonces nuestras vidas van a tener mucho más significado y van a tener mucho más grandeza. Serás recordado cuando te mueras de manera diferente. Y eso solamente lo puede hacer Jesús en nuestra vida. Porque la verdad,
Esta es la verdad de cada uno de nosotros muchas veces. Si yo no me veo beneficiado, yo no voy a servir. Y así vivimos tú y yo la vida muchas veces. No, yo sirvo si me veo beneficiado de algo. Pero cuando contrastamos nuestra vida con la vida de Jesús, entendemos que estamos tan lejos, pero gracias a Dios, porque Él nos ha alcanzado y ahora podemos tener una conexión con Él que nos permita cambiar nuestros modelos mentales, nuestros paradigmas de la vida y decir, Señor, yo te quiero seguir, yo te voy a seguir, pero no como una religión, te voy a seguir emulando y desarrollando esos hábitos y esas disciplinas con las cuales tú viviste en esta tierra, porque yo me quiero parecer a ti. Ese es el propósito de nuestra vida y es hermoso vivir de esa manera acá. Ahora bien, me encanta, es una premisa que tiene Rick Warren en cuanto a la grandeza o cómo ve Dios la grandeza. Y dice, Dios determina tu grandeza por el número de personas a las que le sirve, no por las cosas que están a tu servicio. Y lo vuelvo a repetir. Dios determina tu grandeza por el número de personas a las que le sirves, no por las cosas que están a tu servicio. Pero ¿cuál es el modelo de esta sociedad? Yo soy grande cuando tengo 60,000 personas a mi servicio, pero Jesús voltea la tortilla y nos empieza a decir, si quieres ser grande, entonces eres el que debe servir más. Y Él nos los dejó como ejemplo. No es algo que está escrito, es algo que Él lo hizo y que sus discípulos lo relataron. Pero hay una historia en Lucas que termina de afianzar todo esto que estamos hablando de la disciplina de servir a otros. Y Lucas dice, a la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero hay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quiénes ellos lo harían. Y esto es muy parecido a lo que estábamos hablando anteriormente. Jesús comienza a decir que la verdad, Él se tiene que ir porque era propósito de Dios y que tenía que haber una traición porque así estaba escrito. Pero dice, ay de aquel que los traiciona. Y en medio de toda esa situación donde Jesús está hablando de todo lo que iba a ocurrir en su vida, comienza una discusión entre los discípulos a ver quién era el más grande entre ellos. ¿What? ¿Cómo es que Jesús le está hablando de todo lo que iba a ocurrir y que le viene hablando en todo lo que fue la cena del Señor, que le demostró cómo es vivir una vida a lo grande? Y vienen ellos en medio de esa situación y dice, están discutiendo quiénes de ellos va a ser el más grande después que Jesús parte. Y me encanta la respuesta de Jesús porque si hay alguien que sabe dar respuestas concisas, respuestas que llegan al corazón, es Jesús. Y tú lo puedes encontrar en su palabra. Y Él dice, le da esta respuesta a los discípulos, dice, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos. Cuando ellos estaban allí discutiendo quiénes de ellos iba a ser el más importante, Jesús les dice, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, le dice. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Y el que manda como el que sirve. Y es como si Jesús nos estuviese diciendo hoy, despójate de tu estatus. Si tú quieres comenzar a practicar esta disciplina, el estatus que hoy tienes, necesitas entonces menguar en ello. Yo sé que el ego muchas veces nos gana. A veces nos dirigimos en esta vida, aún siendo seguidores de Jesús, con el ego muchas veces más alto que nosotros mismos. Pero Jesús nos dice hoy, así no debe ser entre nosotros. Porque yo les he dado un modelo a seguir y les he dicho cuál es el verdadero concepto de grandeza. Se van a conseguir muchas personas que definen la grandeza de una manera, pero yo, que soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el nombre que está por encima de todo nombre, le doy un concepto de grandeza diferente al que como hemos venido viviendo. Y hay una máxima
que cuando la leí me hizo profundizar un poco en cómo yo estoy caminando mi vida acá, desde los puestos de influencia que puedo ejercer. Y dice así: si recibes poder y estatus, que sea para servir a otros y no para dominar a otros. Vuelvo a leerlo. Si recibes poder y estatus, que sea para servir a otros y no para dominar a otros. Si Dios te da la oportunidad mañana de estar en un cargo de influencia en este país o en donde estés, si Dios hoy te está dando la oportunidad de gerenciar una gran organización, de gerenciar una gran empresa o de simplemente tener un radio de influencia, que sea para servir a otros y no para dominar a otros. Es el modelo de Jesús. Y Dios está esperando eso de ti y de mí hoy. Que podamos convertirnos en verdaderos discípulos de Él. Y que podamos dejar este mundo mejor de lo que hoy está. Que tú y yo, por emular esos hábitos y esas disciplinas de Jesús, cuando caminó en esta tierra, mi familia pueda verse mejor. Pero no solo mi familia, sino todo el entorno donde yo me desarrollo. Y en Mateo 20 hay una situación similar. Esto, cuando lo leí, yo dije, wow, nos falta muchas veces tanto pensar en el verdadero concepto de grandeza. Porque si no lo hacemos, el ego nos va a dominar y vamos a ser dirigidos por él. Y dice, me encanta todo esto que ocurrió aquí, dice: mientras Jesús subía rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos. Imagínense Jesús caminando con los discípulos y los toma aparte y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Y continúa diciendo: ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día Dios resucitará, o Jesús resucitará. Y Jesús está comentando todo lo que va a ocurrir y de pronto aparece en la conversación, aparece una mujer. Y esta mujer le hace una pregunta a Jesús que nos va a dejar a todos boca abierta. Y luego Jesús le da una respuesta que tú dices: ahora entiendo cuál es el concepto de grandeza que Dios quiere que nosotros vivamos en esta tierra. Y dice, continúa diciendo: entonces la madre de Jacob y de Juan junto con ellos se acercó a Jesús. Imagínense Jesús contando toda la escena, que iba a ser crucificado, que iba a ser entregado y al tercer día iba a resucitar. Y se acerca la madre de Jacob y Juan junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le dice Jesús, o le preguntó Jesús. Y continúa diciendo: esta mujer tiene riñones. En medio de todo lo que Jesús le estaba contando, ella le pide esto: ordena que en tu reino uno de estos 2 hijos míos se sienten a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Cuál cambur? Jesús está hablando de todo lo que iba a ocurrir y esta mujer lo que le pide es: haz a mis hijos grandes, que uno se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda. Oye, hay que tener el ego bastante alto para, en una situación como la que está relatando allí Mateo, esta mujer entonces le diga: te voy a pedir algo, coloca a mi hijo, uno a tu derecha y otro a la izquierda. Y aquí podemos evaluarnos nosotros qué tan egocentristas podemos estar caminando esta vida. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el egocentrista? Siempre dirige la atención hacia él. El egocentrista tiene la habilidad de que se está conversando algo y vuelve al punto, vuelve a su nombre. Y esto fue lo que hizo esta mujer. Y dicen que el resto de los discípulos se molestó tanto al ver toda esa situación. Se molestaron con esta mujer y con Santiago y con el otro discípulo. Y estaban allí en medio de una discusión. ¿Cómo es posible que en medio de esta situación ahora a ti lo que te importa, lo que les importa es quién va a ser el más grande? Y Jesús les da una respuesta hermosa de todo esto. Dice: Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos
y los altos oficiales abusan de su autoridad. Y continúa diciendo, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero debe ser esclavo de los demás. Increíble, ¿no? El rey de este mundo, el inigualable, el rey de todos los tiempos, nos deja hoy una gran tarea. Y es de comenzar a deconstruir ese concepto de grandeza con el que tú y yo hemos crecido. Y continúa diciendo, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida por el rescate de muchos. Y este es el verdadero concepto de grandeza que Jesús quiere que tú y yo nos llevemos. Esta es la forma de vivir, este hábito, esta disciplina, es la forma como quiere Jesús que tú y yo vivamos en esta tierra. Ahora, has escuchado algunas verdades y que sé que puede ser contracultura, que sé no. Es contracultura. Y créanme, es complejo. Yo sé que es complejo. Pero es lo que Jesús hoy nos está diciendo. Que entre nosotros, el más grande no sea el que tiene 12,000 servidores a su mano, sino el que más sirve, el que más entrega, el que más da tiempo, el que más sirve a otros. Y este es el verdadero concepto de grandeza. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. Ya que has comprendido algunas verdades en cuanto a la verdadera grandeza, la pregunta que hoy yo te quiero hacer es, ¿a quién necesitas servir? Y yo sé que la respuesta puede ser muy común. Bueno, no, en mi casa, en mi hijo. Bueno, o quizás ni siquiera estás sirviendo en tu casa, a tus hijos, a tu familia. ¿A quién necesitas servir? ¿A quién Dios quiere que tú le sirvas hoy? ¿Cuáles son esos modelos mentales que tienes que derribar para que definitivamente puedas vivir en esta vida mucho más plena y no ejerciendo control ante otros, sino sirviéndoles con humildad, con entrega? Ahora te regalo otra pregunta. ¿A quién quieres servir menos? Y esto lo pregunto ¿por qué? Si volvemos a la historia anterior, cuando Jesús le dice, uno de ustedes me va a traicionar y otro de ustedes me va a negar, y aún así Él continúa sirviéndoles, porque al final, detrás de todo ese lavado de pies, de todo lo que Jesús estaba haciendo, lo que había detrás de eso es, yo te sirvo igual. No puedes hacer nada, es como que no puedes hacer nada para que yo deje de servirte. Y ese es el gran reto que tú y yo tenemos. No servir al que me sirve, no servir cuando me veo beneficiado. Servir porque Dios me manda a servir. Y como me estoy convirtiendo en un discípulo, en un seguidor de Jesús, yo necesito emular su vida en la mía. Yo necesito reflejar cómo Jesús caminó en esta tierra, porque es la gran meta que tiene Dios para ti y para mí. Ser un modelo de Jesús en esta tierra. Ser un modelo de Jesús en tu casa. Ser un modelo de Jesús en tu trabajo. Ser un modelo de Jesús en la iglesia. En todos tus entornos, en donde te desarrolles profesionalmente, en donde te desarrolles como esposo, como hombre, como mujer. Tu meta es ser parecido a Jesús. Y este es un gran desafío y yo lo sé muy bien. Yo lo sé muy bien.
pero se necesita conexión con Dios. Así como Jesús tenía esos tiempos a solas para reconectar con su Padre, recargarse de lo que es verdadero, de lo que es bueno, de lo que tiene buen nombre, de lo que es agradable, de lo que es puro. Tú y yo necesitamos hacerlo a diario también, porque o si no, el ego va a ser más grande que nosotros mismos. Y yo quiero que la banda pueda salir, porque quiero que nos conectemos con Dios y que mientras estemos cantando, tú puedas decirle: Dios, aquí están mis manos hoy. Quizás no tengas muy claro a quién necesitas servir. Quizás no tengas muy claro y tienes tiempo en esta iglesia y sigues allí sentado domingo a domingo, pero con tanto que entregar, con tanto que dar, pero tienes un concepto de grandeza que dista mucho de lo que dice Jesús. Yo quisiera que te conectaras con tu Padre y puedas decirle: Señor, aunque mis manos no son tan largas como las tuyas, aquí están. Señor, aunque cuando intento pelear contigo porque las cosas no van bien y trato de alcanzarte, mis manos no alcanzan, son para ti. Son para ti porque tú me las diste. Aquí están mis pies, están mis manos, mi corazón. Gracias, Padre, por este tiempo tan especial. Por este tiempo tan especial que tú nos regalaste hoy, Dios. A veces el servicio más notorio no es el más grande. A veces buscamos prominencia, ser vistos, pero Dios, tú te especializaste en trabajos quizás no muy cómodos. Gracias, Señor, porque hoy nos has regalado palabra viva. Esa palabra que llega al corazón, que llega a nuestra mente y cambia nuestra perspectiva de ver la vida. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.